Cuidado. Yo solo te pido silencio. Ujú.
Buenas noches, estudiantes. Como siempre, daremos un espacio hasta las 8:05 antes de arrancar para que se conecten la mayoría de compañeros. 8:05 en punto, arrancamos. Listo, profe, muchas gracias. Profe, no se escucha nada. Buenas noches. Buenas noches, aún no empezamos.
Bueno, nuevamente, buenas noches con todos estudiantes. Ya hay 31 alumnos conectados, son las 8:05. Vamos a arrancar. Como les dije la clase anterior, vamos a dedicar esta clase a resolver, bueno, a explicarles cómo resolver, porque en el material lo tenemos de manera bastante didáctica, la verdad, y bien explicada los ejercicios. Entonces vamos a tomar esta hora para revisar ejercicios de interés compuesto y ejercicios de interés simple para que puedan hacer las tareas que están cargadas en la plataforma. De igual manera, la próxima semana terminamos con lo que es anualidades, amortizaciones. Ojalá tengamos tiempo para ver certificados financieros y tendrán también, podrán hacer con eso la tercera consulta que se refiere a amortizaciones. Con este preámbulo, empecemos, ¿no? Como dijimos, con interés compuesto, y luego le dedicaremos unos minutos a retomar el interés simple, dada la gran cantidad de alumnos que se perdió la clase del día sábado, donde ya revisamos bastantes ejercicios de interés simple, ¿no? Entonces, bueno, el primer ejercicio de interés compuesto nos pregunta cuál es el monto M de un capital de $10,000 C, impuesto a interés compuesto a la tasa de 18% anual, que vendría a ser la tasa I minúscula, en 6 años. En base a las fórmulas establecidas de interés compuesto, se tiene que el monto puede obtenerse a partir de la fórmula. Esta es la fórmula más importante, o más bien dicho, la única fórmula de interés compuesto de la cual se despeja cualquier incógnita que necesitemos encontrar. Si tengo que buscar el monto como en este primer problema, pues ahí tenemos la primera fórmula, la que está ahorita subrayada. Si necesito buscar el capital, pues tendré que despejar esta fórmula, lo mismo que si necesito despejar la tasa de interés o los periodos. Hay operaciones un poco más complejas en esos casos, hay que aplicar logaritmos, pero nada que la calculadora no pueda hacer, ¿no? Entonces no le tengan miedo, son simples fórmulas. De igual manera, en los ejercicios que vi cargados en la plataforma, eso es una aclaración que vale la pena hacerles en este momento antes de que me olvide respecto a los deberes. Yo preparé unos deberes y los envié al instituto. Sin embargo, Michelle, parece que se llama la chica que se contacta conmigo, me dice que lamentablemente el curso que estamos dictando aquí ya viene precargado, o en este caso ha venido precargado con las tareas incluidas, el examen y todo. Por lo tanto, las tareas que están cargadas y el examen que vamos a tomar no son de mi autoría, es de algún otro profesor, y ya está cargado, y me dijo que no, lamentablemente no se puede cambiar al ya estar cargado estas tareas. Sin embargo, las revisé, es de lo que hemos hablado, son ejercicios de lo que hemos conversado, de lo que vamos a conversar ahorita. Incluso el tema de investigación es de tablas de amortización que tenemos que ver la otra clase, que era igual mi misma intención de la última tarea. Entonces, nada más de eso, ¿no? Yo tuve una idea de unos ejercicios, de una cantidad de ejercicios. Tendremos que acomodarnos a los que ya están cargadas en la plataforma, que les ruego empezar y hacer de acuerdo a los plazos que nos da el instituto, ¿no? Para no tener problemas luego con las notas. Profesor, buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. Dígame. Pero hoy día ya cargaron nuevas tareas en el sistema. Mira, ahí yo me tendría que volver a comunicar con lo último que a mí me dijo Michelle es que el curso venía con tareas precargadas. Yo las revisé igual hoy en la mañana, y sí, en efecto, había tareas que no eran las mías cargadas. Entonces lo que ella me supo decir es que esas tenemos que hacer esas, que no puede descargar esas y cargar las mías. Entonces dije, ok, tendré que hablar con los alumnos y decirles que hagan las que estén en la plataforma. Ese es la única instrucción que me han dado a mí. Ahora, Sí, porque
Hoy día nos salía con nueva fecha que habían subido hoy día otras tareas y las anteriores las habían eliminado ya. Quedemos en esto, alumnos. Hagan las que están cargadas. Yo, como les digo, ahorita Michelle no me va a contestar ya por la hora. Tendría yo que conversar con ella mañana. Y sí reclamarle un poco porque ella me dice una cosa, luego termina siendo otra. Hagan las que están cargadas. Yo no voy a tener problemas. Si son los míos, si son los que la plataforma tiene cargada, yo igual los voy a revisar, igual les van a tener la nota. Son completamente lo mismo, totalmente similares. Así que, por favor, hagamos lo que está cargada en la tarea y estamos revisando los ejercicios para eso. Esto como un paréntesis. Como les decía, la que está marcada aquí, el monto. Despejando esta fórmula se puede obtener cualquiera de las incógnitas. Por lo tanto, hay que identificar los datos que tenemos. En este caso, tenemos el capital, que son los $10,000 que están aquí marcados, ¿cierto? El interés anual, el 18% que me explica aquí claramente. Acuérdense que para reemplazar en las fórmulas de interés simple y de interés compuesto, el 18%, como se expresa en números naturales, 0,18. 18 en 100, 18 dividido en 100, 0,18. Si ustedes ponen por 18, o sea, o más 18, o ponen el 18, no les va a salir el resultado correcto, ¿ya? Estos ejercicios de matemática financiera básica, que es el módulo en el que estamos nosotros ahorita, no son difíciles, son dos fórmulas, son tablas de amortizaciones, se dan cuenta ustedes, pero la manera de hacerle tricky al asunto es con los datos, ¿no? Hay que saber transformar los datos a lo que la fórmula nos pide. Finalmente, el tiempo, que son 6 años, nos da también ya el problema. Entonces nos pide pedir M. Tenemos que considerar que en este caso el tiempo N está relacionado con los periodos de capitalización que indica la tasa de interés. Como la tasa de interés tiene capitalización anual, entonces el número total de periodos de evaluar son 6. Estos son los detalles que tenemos que tomar en cuenta tanto en interés simple como en el interés compuesto. Que la tasa que nos da el problema y el tiempo que nos da el problema estén hablando el mismo idioma. ¿Qué es hablar el mismo idioma? Que si la tasa me dice que es anual, como en este caso, el tiempo también sea anual. Porque si la tasa estuviera expresada en otro tiempo, mensual, semestral o cualquier otro tiempo, yo debería transformar esos años a la mismo periodo de tiempos para poder estar comparando manzanas con manzanas, peras con peras, ¿no? En este caso, me dice 18% anual en 6 años. Estamos hablando de lo mismo. No hay ninguna transformación que hacer. Entonces tenemos en la fórmula, nuevamente se repite aquí. Me pregunta el monto, tengo el capital, la tasa de interés que es del 18%, 0.18, el periodo o el tiempo son 6 años. Simplemente reemplazo los datos en mi fórmula. Entonces los $10,000 por 1 más 0,18 a la sexta potencia. Tomen en cuenta que en esta fórmula tenemos un tema exponencial. Para resolverlo van a necesitar necesariamente calculadoras científicas, entonces tengan siempre su material a la mano para que no tengan contratiempos. Entonces el monto va a ser igual a los $10,000 por 1.18 elevado a la sexta potencia. Esto, como les digo, se resuelve en la calculadora y lo que tenemos es que el monto producido por un capital de $10,000 a 18% en 6 años a interés compuesto es de 26,995,54. ¿Ok? Muy sencillo, es una única fórmula que tenemos que ir conociendo y cambiando. ¿Qué tenemos ahora acá? El segundo problema que revisemos ahora. ¿Cuál es el monto M de un capital de $85,000 impuesto a un interés compuesto del 22% durante 12 años?
Tenemos que considerar que en este caso el tiempo N está relacionado con los periodos de capitalización que indica la tasa de interés. Como la tasa de interés tiene capitalización anual, entonces el número total de periodos de evaluar son 12. Mismo caso de arriba, ¿no? Aquí el material nos recuerda que la tasa y el tiempo tienen que estar hablando siempre en el mismo idioma, años con años. Entonces, nuevamente nos pregunta por el monto. Tenemos $85,000 al 22% anual, 0.22 para reemplazar en la fórmula el 22% es 0.22. En el periodo del tiempo son 12 años. Nuevamente, el monto va a ser igual a $85,000 por 1 más 0.22 a la 12ª potencia. Esto es 85,000 por 10.87 y algunos decimales más. Me da como resultado que el monto de esta operación es de 924,138,13 centavos. Nada complicado, nada difícil. Tercer ejercicio para revisar con ustedes. ¿Cuál es el interés? Me pide ahora, si ustedes se fijan. El interés o el monto es lo mismo, ¿no? Nuevamente. Tenemos que también entender los sinónimos que nos pueden decir estos problemas del idioma en que nos pueden hablar. El monto o el interés es lo mismo, ¿no? Entonces, el interés, en este caso el problema pregunta interés, es lo mismo que me estuviera preguntando monto. De un capital de $85,000 impuesto a un interés compuesto de la tasa de 22% durante 12 años. Buscamos el interés con un capital de 85,000, una tasa del 22%, 0.22, los periodos son 12 años, ¿no es cierto? Reemplazamos la fórmula y me da 839,138,13. ¿Ok? Aquí ya tenemos una fórmula diferente en el cuarto problema, que vale la pena. Ingeniero, una pregunta. Ahí en el 22% del anterior era anual también, ¿verdad? Sí, anual también, por eso no hay que hacer ninguna transformación. Ah, ya. En este cuarto problema, si ustedes se fijan, ya tenemos otra pregunta. Ahora sí me pregunta, ¿cuál es el capital de un valor acumulado de $924,000 que viene a ser el monto, invertido durante 12 años al 22% anual de interés compuesto? Ya aquí me toca realizar un despeje de fórmula. La fórmula no va a ser la misma. Me está preguntando capital, ya no me está preguntando monto. Entonces, tenemos que considerar que en este caso el tiempo N nuevamente está relacionado con los periodos de capitalización que indica la tasa de interés. Como la tasa de interés es anual, el número de periodos a evaluar sigue siendo los 12 que me dice. Ahora tenemos el monto, 924,138. Me pregunta por el capital, la tasa 22%, 0.22. En un periodo de capitalización de 12 años. ¿Cuál es la fórmula del capital? Pues es igual al monto sobre 1 más la tasa de interés a la n potencia, a lo que esté elevado, a lo que me diga el periodo de tiempo, ¿no es cierto? En este caso son los 924,138 sobre 1 más 0.22 a la 12ª potencia. Esto es igual a $85,000. Como se dan cuenta, al igual que en el interés simple que revisamos el día sábado los ejercicios, tengo que entender siempre qué me está preguntando para despejar la fórmula de la manera adecuada y con la misma fórmula se resuelven todos los ejercicios. En este caso, nuevamente, ya no me pregunto el monto, me pregunto el capital y ustedes ven que la fórmula cambia porque simplemente estoy de la fórmula original teníamos acá, estoy despejando el capital, ¿no es cierto? Entonces, este factor de 1 más i a la n que está multiplicando pasa al otro lado de la ecuación dividiendo. Entonces, el capital es igual al monto sobre ese factor de 1 más i a la n potencia. Nada que no se pueda manejar. Por eso les digo que aquí en matemáticas financieras mi consejo fundamental siempre es leer bien el problema y entender bien los datos.
Si los datos están bien entendidos, Profe. simplemente se reemplaza la ecuación. Dígame. Profe, disculpe una pregunta. ¿De dónde nace el 1 ¿Perdón? en la fórmula? ¿De dónde nace el 1? Eso El ya es 1 más 0,22, por ejemplo. la fórmula viene con el 1. Si tú Esta miras. es la fórmula en Mira. el simple y compuesto. Exacto. Este es el compuesto, ¿no? Entonces, mira, ahorita no sé si ves, estoy señalando la fórmula. La fórmula Sí. nace con el 1 más d a la n. Entonces, en la fórmula, Ok. el 1 es necesario. Entonces, Una si me constante. preguntan monto, utilizo esta, y si me preguntan el capital, como en el caso del cuarto problema, pues también la despejo al capital, pero este factor de aquí, el 1 más d a la n, que está multiplicando, simplemente pasa dividiendo. ¿Ok? Tienen que manejar las dos fórmulas, son dos fórmulas. En interés simple es una, en interés compuesto es otra, pero van a variar dependiendo de lo que me está preguntando el problema. Como les decía antes de la pregunta del compañero, lo importante en este módulo de matemática financiera inicial que están recibiendo conmigo es entender qué nos pide. Si yo entiendo qué nos pide y en qué tiempo nos pide, simplemente es reemplazar en una única fórmula y listo, tendrán el resultado. Así podrán resolver tanto los deberes como el examen que en el momento dado que tengamos que dar. El quinto problema nos dice qué capital, nuevamente me pregunta por capital ahora. ¿Qué capital produce un monto de 379,899 a los 6 años? Si la tasa es del 3.5% trimestral de interés compuesto. Ojo aquí. Miren que aquí ya nos dice que hay 6 años con una tasa trimestral. Ya no me está hablando de manzanas con manzanas. Ya me está diciendo aquí hay años con una tasa trimestral. Entonces, nuevamente identifico mi monto, 379,899, me pregunta el capital, la tasa de interés es del 0.035 trimestral, pero entonces tengo que transformar a los años. ¿Cuántos trimestres tiene un año? ¿Sabemos cuántos trimestres tiene un año? 4. 4. ¿Y 6 años cuántos trimestres tendrá? 24. 4 trimestres. Entonces, al decir ahora que n ya no es igual a 6, sino n aquí va a ser igual a 24, estoy haciendo que la tasa de interés y el tiempo estén expresados en el mismo idioma. Ahora sí puedo reemplazar los datos en la fórmula. Entonces, capital va a ser igual al monto 379,899 sobre 1 más 0.035 elevado a la 24ª potencia, lo que me da como resultado un capital de 166,379,86. Como ven, este creo que es un ejemplo que habla muy a las claras de que esta parte de aquí que estoy señalando, el reemplazar, aquí es lo que los profesores de matemáticas nos dicen desde primer curso, esta parte de aquí es carpintería. Esto cualquiera que tenga una calculadora científica resuelve. Esta parte de acá, de la izquierda que estoy señalando, es en donde entra el criterio y los conceptos que están aprendiendo. Saber identificar cuál parte de la fórmula es cada dato y que la tasa de interés y el tiempo, tanto en interés simple como en interés compuesto, siempre deben estar hablando el mismo idioma. Deben ser los mismos. ¿Estamos claros con eso? ¿Tenemos alguna duda? Perdón, les estoy escuchando mucho ruido. Ahora estoy saliendo acá yo desde las 11, 12. Me quedo aquí hasta de noche.
Por favor, pongamos en silencio los micrófonos si no tenemos una pregunta. Ya llegó la cara de Martina de Chucha. La cara de Xuxa. No puedo continuar mientras haya ese ruido de fondo. ¿Qué por aquí si viene? Hágame la licencia. Compañero Profe, José, ¿usted el puede apagar? micrófono, por favor. Con todo y billetera la devolución. ¿A dónde no? Llegó la luz, Jesús. Pero apague el micrófono. No voy a continuar mientras haya el ruido de fondo. Para ver qué dice. ¿De qué profesión es? Dice este tratado. Puede silenciarlo. Para poner aquí mi carnet de vacunación. Verga, ¿no? El modelo no nació, pero como la licencia. Alumnos de su tiempo, no olviden, yo a las 9 me desconecto. Si siguen con el tema ahí, avanzamos lo que avanzamos. José, Que haya Sí, silencio. parece presidiario. José, pero por favor, ten la bondad, apaga tu micrófono. ¿Qué? ¿Has hecho con la tenido? Esa colección. ¿Qué saqué? Pues no pensaba. Compañero, por favor. ¿Qué tienes, no? Apague ese teléfono, por favor. Pero, profe, expúlselo de la José clase. Guerrero, ya, pues apague esa nota. Es que está diciendo. Expúlselo de la clase, mejor. Que no está escuchando el pan. Ya era hora. Muchas gracias. A todos nos puede pasar alguna vez, pero les pido que siempre tengan en cuenta esto, ¿no? No hay problema. Listo, entonces, como les decía, la parte de la derecha, esto que estoy señalando aquí, retomando lo último que les dije, es carpintería. Cualquier persona con una calculadora lo resuelve. La parte donde entra su criterio y los conceptos que estamos viendo, está acá en identificar los elementos del problema, la fórmula que debo utilizar y que la tasa de interés y el tiempo siempre estén hablando en el mismo idioma. ¿Ok? Más aún con el siguiente ejercicio que vamos a ver a continuación. Porque si el problema me pregunta en cambio el tiempo, la fórmula, como ustedes ven, le mete logaritmos. Me dice que el logaritmo de la división entre el monto y el capital sobre el logaritmo de 1 más la tasa de interés me va a dar n, el tiempo. Por lo tanto, esto solo es cuestión de reemplazar estos datos en la calculadora. Lo importante aquí es leer el problema y entender cada uno de los elementos. El problema dice, ¿dentro de cuánto tiempo? N, este de aquí, un capital de $25,600 a la tasa de 2.5% trimestral valdrá 31,970, que es el monto. Entonces me pide un monto, me da un monto de 31,000, un capital de 25,000, una tasa de interés de 0.025. Nunca se olviden de expresar las tasas en números naturales. No se pone 2.5, se pone 0.025. Y me pregunta M. Pues N simplemente es reemplazar los datos, ¿no? Logaritmo del monto sobre el capital sobre el logaritmo de 1 más la tasa de interés. Ese resultado, que ya simplemente se hace en calculadora, hoy por hoy, bueno, ya hace mucho tiempo, nadie calcula los logaritmos a mano, ¿no? Entonces simplemente se pone el logaritmo en la calculadora, igual 9 trimestres, nos da como resultado. ¿Por qué sabemos que es 9 trimestres? Porque la tasa nos pregunta en trimestres, entonces el periodo va a estar representado en trimestres. ¿Ok? Nuevamente, ¿dentro de cuánto tiempo? N, una persona que invirtió $115,000 obtendrá 139,000 como monto a una tasa del
1.75% bimestral. Nuevamente identifico los elementos del problema, el monto 139,000, el capital 115,000, la tasa de interés es 1.75. ¿Cómo se pone en la fórmula? 0.0175. Importantísimo. Ustedes se equivocan en los deberes o en el examen, en la forma de expresar la tasa, todo el ejercicio se anula. La respuesta no va a ser la misma. Y la respuesta N, ¿qué es lo que voy a buscar? Nuevamente, reemplazo logaritmo de monto sobre capital sobre logaritmo de 1 más la tasa de interés. La respuesta es que en 11 bimestres yo voy a conseguir ese monto con los $115,000 de capital a 1.75% bimestral. Tenemos ahora acá un capital de 18,000, ha estado invertido durante 3 años, me dice N, luego de los cuales dio un monto de $26,000. ¿A qué tasa de interés se celebró la operación? Ojo que aquí ahora me cambio, ahora me pregunta por la tasa de interés. Nuevamente, como ustedes pueden ver, la tasa de interés mete radicales dentro de su fórmula. Vuelvo y les repito, cualquier persona, no se asusten, ¿no? Porque ven logaritmos, porque ven radicales. Se dan cuenta de que esta parte de aquí, de la derecha que les estoy señalando, se mete los datos en la calculadora y punto. Lo importante es detectar acá los elementos y hacer el despeje de las fórmulas. El monto me dice que es 26,000. El capital me dice que es $18,000. La tasa de interés es la incógnita de este problema y me dice que en el tiempo son en 3 años. Entonces, la tasa de interés, ¿a qué es igual? Al radical, en este caso, ¿por qué raíz cúbica? ¿Por qué será raíz cúbica y no raíz cuadrada? Porque son 3 años. ¿Perdón? Porque ¿Me son 3 repite la años. respuesta? ¿Por qué será Porque raíz son cúbica? 3 años. Perfecto, perfecto. Quería ver que estén siguiendo la lógica. Este 3 de aquí es n. Si aquí hubiera dicho 6 años, sería la raíz sexta. Si decía el 2, la raíz cuadrada. Si decía 5, la raíz quinta. Como dice 3 años, es la raíz cúbica del monto sobre el capital menos 1. ¿Ya? Pongo estos datos en la calculadora y me sale que la tasa de interés es 0.13. Nuevamente, las tasas de interés, nos dijimos la primera clase, se expresan en porcentaje. Entonces, el 0.13 lo que quiere decir es el 13.04% anual. ¿Ok? Ingeniero, disculpe la pregunta. ¿Por qué el menos? ¿Perdón? ¿Me puedes repetir? No te ¿Por escuché qué el bien. menos 1? ¿Por qué? ¿Por qué es el menos 1? Es la fórmula, no sé, no vi tu nombre, perdón. Es la fórmula, compañero, es la fórmula. Acordémonos que todo nace de esta misma fórmula. Lo que estamos haciendo es despejar para buscar el monto, el capital, la tasa de interés o el periodo de tiempo, lo que necesitemos. En este caso ya nos está preguntando por la tasa de interés y al hacer el despeje de esa fórmula, lo que ya intervienen radicales. Pero el menos 1 se mantiene desde la fórmula original, por eso lo tenemos ahí. ¿Ok? Ok, gracias. Con un capital de $9,500 se formó un monto de $13,200 a los 2 años. ¿A qué tasa de interés se hizo la inversión? Nuevamente, el monto es 13,200, el capital son 9,500, n es igual a 2 del tiempo y me pregunta la tasa de interés. ¿Por qué será aquí raíz cuadrada? Por los 2 años. Exactamente, aquí estamos hablando de 2 años. Si son 2 años, aquí la raíz cuadrada no se escribe, ¿no? El 2 no se pone, temas matemáticos siempre ha sido así, pero aquí iría el valor de n, que sería 2. Entonces me pide, ¿cómo saco la tasa de interés? Es la raíz cuadrada del monto 13,000 sobre el capital
9,000 menos 1. Esto me da como resultado 18.27% anual. Con una tasa del 18.27 anual y un capital de 9,500 en 2 años, yo obtengo $13,000, 13,290. ¿Qué capital? Volvemos, me vuelve a preguntar aquí capital. Producirá un interés compuesto de $139,000 a los 4 años y a una tasa de 2% bimestral. Nuevamente aquí tenemos, ojo, un tiempo dado en años y una tasa de interés que no está hablando en años, está hablando en bimestres. Bimestres. ¿Qué es un bimestre? Dos Son meses. 2 meses. Cada 2 meses, correcto. Cuidado con decir que el bimestre es 2 veces al año o cada 6 meses, eso es el semestre. El bimestre es cada 2 meses, ¿ok? Entonces la tasa de interés son 139,940,56. El capital me está preguntando. El 2% se expresa 0.02, 0.02, noten eso siempre. Y los 4 años, pues, ¿cuántos bimestres serían? ¿Cuántos bimestres hay en un año? En un año, 2. No, 6 bimestres. 6 bimestres. 12. 6 bimestres hay en Sí. un año, por lo tanto, en 4 12. años habrá 24 bimestres. Ojo, eso es todo lo tricky que van a encontrar en estos problemas, tanto en los deberes como en el examen. Esto es lo único tricky que van a encontrar. Entonces, después ya es reemplazar los datos en la fórmula, ¿no? El capital es igual al monto 139,000 sobre 1 más la tasa de interés a la 24 menos 1. Entonces es 230,000 la respuesta. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Esto es con el interés compuesto, muchachos. Como yo les ofrecí que unos 10 o 15 minutos íbamos a retomar el interés simple, déjenme buscar esos ejercicios para también revisarlos. Y que lo tengan también claro. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Usted tiene grabada la clase del día sábado que usted dio? Todas las clases son grabadas aquí y todas las clases nos piden que enviemos a un correo al instituto y ellos son los encargados de subirlas. Entonces sí, está grabada. Pero no las han subida. subido. ¿Será que de repente usted nos puede enviar las clases al correo de nosotros o en su efecto enviarla a una sola persona y como no sé si todos están en el grupo de administración financiera, se lo envía una sola al grupo? Porque no han subido las Póngame en clases. el chat el nombre, el mail de esa persona que quieren que les envíe. Yo les envío las clases. Son muy pesadas, les de enviar un link de WeTransfer para que las descarguen. ¿Ok? El interés simple. Esto ya vimos la clase anterior, el día sábado. Nuevamente, esa es la fórmula de interés simple, la que ven ahí. Capital por tasa por tiempo. Es la única fórmula que tiene el interés simple y de la cual, dependiendo de cuál sea la incógnita del problema, yo debo despejarla de ahí y obtener el resultado. ¿Cuál es el capital final? Me dice, de $125,000 que generan unos intereses de $105,000 después de 3 años. El capital final es igual a capital más interés, ¿no? Entonces, esto es demasiado sencillo, no sé para qué le ponen, ¿no? Entonces, por eso me dice aquí, si capital final es capital inicial 125,000 más el interés 105,000, capital final serían $230,000, ¿ok? En eso no hay mayor drama. Vamos con ejercicios más bien.
¿Qué tiempo tiene que transcurrir para que una inversión de 175,000 produzca un interés de 35,000 a una tasa de 6% de interés simple? Como ahora me pregunta el tiempo, despejando la fórmula, el tiempo sería igual a interés, perdón, interés sobre capital por tasa de interés, ¿ok? Entonces, de la misma fórmula, nuevamente no se olvide, de esta fórmula es que se despejan las siguientes dependiendo de la incógnita que tenga el problema. Entonces, reconozcamos los datos. Capital me dice 175, interés 35,000, la tasa de interés es 6%, sustituyendo en la fórmula 35,000 sobre 175,000. Aquí le pone 6%, pero acuérdense que ustedes en la fórmula o en la calculadora o ponen 6% y hacen bien y meten bien el dedo, como se dice, y multiplican el porcentaje o hacen lo que siempre les he recomendado. El 6% se expresa 0,06. Y eso me da a que el tiempo para esta operación sería de 3.33 años. Otro problema. ¿A qué tasa de interés simple anual se invierten $190,000 durante 2 años y 9 meses para que se conviertan en $215,000? Identifiquemos los datos. Capital, 190,000. Capital final, 215,000. Tiempo, 2 años y 9 meses. Aquí está lo tricky de este problema. Cuando me dice 2 años y 9 meses, me está dando un tiempo combinado. Hay una parte que está en años, hay una parte que está en meses. Yo necesito que todo eso esté expresado en años. Por lo tanto, tengo que transformar los 9 meses a términos de un año. Y eso se hace con una simple regla de 3. Si 12 meses son un año, 9 meses, ¿cuánto será? 9 dividido para 12 es 0.75. Por lo tanto, 2 años y 9 meses son 2.75 años. Y ese es el dato que yo debo ingresar en la fórmula. ¿Ok? Ese es el dato. Me dice que también me falta la tasa de interés, pero no importa, porque si, no la tasa de interés, el interés, porque si tengo capital inicial y capital final, si yo resto el capital final del capital inicial, me da el interés, pues $25,000. Y con los $25,000, pues ya solo reemplazo, la tasa de interés es igual al interés sobre el capital por 2.75, lo que es igual a 0.0478. Esto expresado en tasa de interés es el 4.78%. Tengo que invertir $190,000 durante 2 años y 9 meses a una tasa de 4.78% para que se conviertan finalmente en $215,000. ¿Ok? Como nuevamente les digo, lo importante aquí siempre va a ser entender los datos, reemplazarlos bien en la fórmula, porque el resto lo hace la calculadora o el Excel, como quieran. Profe, disculpe, ¿y por qué no se transformó en meses? Siempre es en años. En años. O sea, si tú le transformas los 2 años, o sea tu pregunta es válida, pero te voy a explicar. Si tú transformabas los 2 años y los 9 meses a todo meses, tu tasa va a ser mensual. ¿Me entiendes? El resultado iba a ser diferente y tú tendrías que especificar que es una tasa de interés mensual. Es válido lo que tú dices. Por eso todo depende de qué quieres transformar. Si yo le transformo todo el tiempo al año, pues mi tasa será anual.
Si yo transformaba todos estos 2 años y 9 meses a meses, mi tasa tendría que yo en mi respuesta especificar que es una tasa mensual. ¿Ok? Ok. Lo común, lo ordinario en estas operaciones financieras son tasas anuales, ¿no? Por eso es que generalmente se transforma todo a años. ¿Cuántos días tenía el año comercial? 360. Muy bien, gracias. Cuidado con 360. transformar con años de 365, les va a dar otro resultado y van a tener error. ¿Cuál es el capital inicial? Dice que tengo que invertir para que transcurridos 90 días con una tasa de interés simple del 36% anual consiga unos intereses de $65,000. Me dice que aquí tengo días, mira, tengo una tasa de interés de 90 días. Entonces, como tengo una tasa de interés como tengo un tiempo en días y una tasa de interés anual, el problema aquí decide transformar los días en años. Nuevamente, es una regla de 3 simple. Si un año son 360 días, 90 días, ¿cuántos serán? 90 sobre 360 es 0,25. Y ese es el dato que yo tengo que poner en la fórmula. 0,25 es el T de esta fórmula. Y aquí lo dice, capital va a ser igual a los $65,000 de interés dividido para la multiplicación entre el tiempo 0,25 y la tasa de interés 0,36. Resultado, el capital ha sido de $722,000, $222,000 con 222 centavos. Si queremos recibir intereses de 65,000 en una inversión de 90 días con una tasa del 36%, tenemos que invertir 722,222,22. ¿Está claro? La tasa de interés, nuevamente, igual que en los problemas de interés compuesto, la tasa de interés y el tiempo tienen que hablar el mismo idioma. Aquí en el material tienen todas las fórmulas, ¿no? O sea, no tienen ya ni que despejar, aunque tampoco es tan difícil, pero ahí están. Hice una consulta. Dígame. Estos ejercicios que nos está dando ahorita están en la plataforma. Sí, yo estoy tomando el material que está en la plataforma, todos estos ejercicios están en la plataforma. Ustedes los pueden revisar cualquier momento. Creo que revisemos algún último más. Creo que estaba por acá. Esta mismo era. Aquí hay un ejercicio un poco práctico, ¿no? Un poco de la vida real. Ana tiene que pedir un préstamo de $2,000 a una entidad financiera. Para ello pregunta en 2 bancos, que es lo que hablábamos el otro día, que lo que se deben llevar de esta clase, así sean personas naturales o tengan sus emprendimientos, es a no escoger el primer préstamo, la primera tarjeta de crédito, la primera oferta financiera que nos mandan, ¿no? Sino de investigar un poquito más. No es fácil, más bien dicho, no es tan difícil entender lo que nos ofrecen las entidades financieras, ¿no? Entonces dice que el banco A le concede el préstamo de $2,000 si al final del año ella devuelve 2,200. O sea, el capital final que ella tiene que devolver es 2,200. Y el banco B, en cambio, dice que le ofrece
los mismos $2,000 durante un año a una tasa de interés anual del 7%. Entonces, en un banco le dicen lo que tiene que pagar al final del año y el otro simplemente le dice su tasa es tanto. Entonces, antes de analizar, y es por eso que yo siempre les he dicho, antes de firmar, pidan la tabla de amortización. Entérense de cuánto van a terminar pagando por el famoso crédito preaprobado por ser el cliente modelo que les quieren dar, ¿ok? Ya me sé de memoria yo cómo nos ofrece. Antes de analizar cada uno de los bancos, vamos a repasar los términos más importantes de interés simple. El capital es del importe prestado e invertido. En este caso, el capital es del préstamo, $2,000. Normalmente, el tipo de interés está expresado en años, en cuyo caso recibe el nombre de tasa de interés anual. Por ejemplo, si pedimos prestado $100 a 5%, significa que se cargará 5% de los $100 al final del año. O sea, $5. Yo termino pagando $105. El periodo de préstamo, la duración es el tiempo que el monto del capital está prestado o invertido. Por lo general, ese tiempo también se expresa en años, pero también pueden ser meses o incluso días. Acuérdense que si está en meses o en días, pues habrá que transformarlos para que hablen el mismo idioma de la tasa de interés. En estos casos es necesario realizar una conversión al periodo determinado, meses, días, años, ¿no es cierto? La fórmula de interés simple siempre nos permite calcular el interés. Según esta fórmula, está dada por el capital, por la tasa, por el tiempo. C es el capital, I minúscula es la tasa de interés anual en forma decimal. Acuérdense, la tasa de interés en la fórmula va de forma decimal. Y T es el periodo de tiempo expresado en años. Ahora, ¿cuál es el banco que tiene mejores condiciones para Ana? Las condiciones del banco B son capital de $2,000, tasa anual del 7%, un año, ¿no es cierto? Reemplazo en la fórmula, capital 2,000 por 0.07 por 1, me dice que $140 es el interés. Por lo tanto, yo en un año con el banco B voy a tener que pagar $2,140. Si Ana acepta las condiciones del banco B, el interés que tendrá que pagar es 140. Así que, ¿cuánto dinero tiene que pagar Ana para pagar su deuda? 2,140, que es lo que decimos, lo que equivale. Como vemos, las condiciones del banco B son más favorables, ya que solo tiene que devolverle al banco solo $2,140 frente a los 2,200 que le pedía el banco A. Este es un ejemplo bastante simple, pero que refuerza lo que hablamos en esa primera clase. Compartimos algunos conceptos. Tratemos de investigar más cuando nos ofrecen un producto financiero. Seamos personas naturales o dueñas de cualquier emprendimiento. Usted ha sido seleccionado porque es el cliente más bonito, más guapo y más inteligente del Ecuador. Ojo, no siempre es así. Entonces, investiguemos, pidamos siempre la tabla de amortización, veamos cuánto estamos pagando al final. Y si lo que nos estamos endeudando vale la pena, la carga de intereses que nos va a traer. Con esto voy a cerrar porque me dicen que los últimos minutos debo dejarles siempre abiertos a preguntas. Son 8:53. Yo voy a estar aquí hasta las 9. Si tienen alguna pregunta, pues encantado. La próxima semana son nuestras 2 últimas clases. Cerramos, como les dije, con anualidades, tablas de amortización y ojalá podamos ver algo de certificados financieros. Si no, con anualidades, amortizaciones, interés simple, interés compuesto, creo que tienen bastantes herramientas para continuar con su carrera. Estoy 6 minutos más conectado por si tienen algunas preguntas. Si no, ya pueden irse retirando también. Buenas noches. Profe, buenas noches. Yo sí tengo una duda con respecto al interés compuesto. Dígame. Perdón, sí, el interés compuesto. He visto que cuando hacen los préstamos y cuando se hace, por ejemplo, anual, se da una tasa anual y cuando es mensual se da una tasa mensual. Entonces, mi duda es, ¿el porcentaje de la tasa no debería dividirse para los meses? Por ejemplo, si estoy hablando que voy a hacerle mensual, el cálculo del interés compuesto, la tasa no debería dividirse para el número de meses. Y lo mismo no debería ser si voy a hacer, por ejemplo, un cálculo anual, diario. Debería dividir para los 360 días
Lo que Porque tú estás diciendo es de interés simple. En el interés simple funciona como tú estás diciendo. En el interés compuesto, acuérdate del concepto fundamental, interés sobre interés. Entonces ahí tienes los saldos y sobre ese saldo se recalcula el interés del siguiente periodo, si es día, si es mes o si es año. sí, sí, pero es que lo que no entiendo, por ejemplo, es cómo interpreto o cuál es la diferencia entre calcular un interés compuesto a 24 meses y un interés compuesto a 2 años. Porque si le elevo a los 24 meses me va a salir un monto grandote, pero si le elevo a 2 años no es un monto tan grandote, así Lo que sea pasa el es que mismo del capital inicial. te estás olvidando de que no es que yo pongo el tiempo en 24 o en 2 porque yo quiero. Si la tasa de interés me dice que es anual, yo tengo que tengo que usar el tiempo 2. Si la tasa de interés es mensual, tengo que utilizar el tiempo en 24. Y la tasa de interés va a ser diferente. Si estamos hablando de los mismos números, o si quieres obtener el mismo resultado, tienes que transformar esa tasa anual también en tasa mensual, Mensual. diaria o lo que sea, para que si le elevas al 24, al 36 o a lo que sea, te dé el mismo resultado. Tienen que ambos elementos de Ya, ambos elementos de la fórmula tienen que estar expresados en el mismo tiempo. Si la tasa es anual, el tiempo se tiene calcula que ser anual. anual. Si no, no. No es que pongo 2 o pongo 24 y cuál me conviene más o por qué sale diferente. Si no le has movido a la tasa de ley, te va a salir diferente. Tienes que leer bien el problema, en qué tiempo te está diciendo la tasa para utilizar el tiempo. Ok. Pero, o sea, solo como ejemplo para sacarme de la duda, o sea, si me dijeran que de una mensual le hagan, no, que de una anual le haga a mensual, estaría bien si la tasa que me están dando anual, por ejemplo, me piden mensual, la divido para 12 meses y en función de eso calculo. Si vas a transformar la tasa, sí. Ajá, la tasa, Sí, sí. si vas a transformar la tasa, sí. Ok, Pero suele ser más fácil transformar el tiempo porque porque la pregunta siempre, la tasa, ya, el problema te da una tasa ya anual, viene. mensual, semestral y quiere una respuesta en ese sentido, en el tiempo. Sí, Que el tiempo ok. también se expresa en función de esa tasa. Porque si tú lo que haces es Ujú. transformar la tasa, después tienes que contestar el problema diciendo esa tasa al tiempo que te preguntaron. O sea, si yo te pregunto cuánto tiempo para una tasa del 3.5 mensual y tú me contestas la tasa en años, pues yo te estoy preguntando mensual, o sea, te toca hacer doble cálculo. Entonces, si la tasa ya te dice que es mensual, tú al tiempo vuélvelo mensual. Si la tasa Ujú. te dice bimestral, al tiempo vuélvelo bimestral. Si la tasa te dice que es semestral, al tiempo vuélvelo semestral. Y si ya vienen ambos en años, pues mantén en años. Entiendo, entiendo. Eso es lo Sí, más gracias. común para que no tengas que hacer más cálculos. Ujú. Sí, es que, por ejemplo, cuando uno se va, me invento, a hacer un certificado de plazo fijo, le dicen la tasa es del 6%, entonces uno se emociona y luego cuando ya dice, pero voy a dejar solamente a 6 meses, entonces ya le empiezan a cambiar Y te y cambian uno hasta en la la mente tasa. tenía la tasa del Ajá. 6. Exacto, ahí le cambian Ya la no es la tasa y uno misma en la tasa. mente tiene ese 6 Ya no y es la sería misma tasa. básicamente la media tasa No, prácticamente. exacto, exacto. Por eso es que yo les digo, no se emocionen ni cuando van a invertir, ni cuando van a escuchar, ni cuando van a recibir un préstamo. Pregunten, pidan la tabla de amortización en ambos casos para ver cuánto van a ganar o cuánto van a terminar pagando. Ujú. A veces ocultan esa información a propósito para hacer más atractivo el producto. Nada Casi más. siempre. Ujú. Ya, profe. Ok, está clarito. Muchas gracias. A ti, Profe, buenas noches. dígame. Una pregunta. Bueno, una duda. Si ya los deberes y estaban precargados, ¿las pruebas también estaban precargadas? Las pruebas que van a Yo tomar, las entiendo que lecciones. sí, yo entiendo que sí. Yo voy a volver a hablar con Michelle. Yo les pido disculpas a mi nombre, porque yo soy nuevo en el instituto, es mi primera clase
y realmente confío en lo que Michelle me dice, pero luego veo que hay algunas inconsistencias, entonces yo no, esas preguntas no les puedo contestar con el 100% de certeza porque soy nuevo, aquí sí vale, es mi primer día, entonces solo sé lo que Michelle me ha dicho. Si hay alguna incongruencia les pido 1000 disculpas y que nos atengamos a lo que está en la plataforma subida. Ahora, en realidad la duda era sobre los temas del examen, o sea, eso era la pregunta, pero si es que estaban precargados, usted no tiene conocimiento de eso. Así es. Ah, bueno, profe. Sin embargo, hemos topado todos los temas que se deben topar y que si yo vi que en los deberes ha coincidido exactamente lo que yo mismo les quise mandar de deber, pues yo creo que en el examen no vamos a tener ninguna sorpresa. Y si hubiera alguna sorpresa, si yo viera algún ejercicio que no hemos topado ni de cerca, pues lo anulo. Y esa pregunta no vale. No se preocupe. Ingeniero, una preguntita. En el caso de la investigación, nos piden hacer una amortización, una tabla de Sí, amortización. ¿La así es. tabla de amortización debe ser obligada hecha en Excel o lo puedo hacer también a mano en el cuaderno? Como tú quieras, como tú quieras. O sea, si tienes la paciencia para hacer a mano, qué bien. Si no, en el Excel es en un 2x3. Ok, ingeniero. Bueno, siendo las 9:01, me despido de todos ustedes. Nos vemos el día lunes. Que pasen bien. Gracias, profe. Igualmente, ingeniero, que buenas noches. Gracias, Inge. No, no.